Muy buen día para todos. En este video lo que vamos a hacer es mostrar qué es lo que nosotros necesitamos saber de un panel solar para nosotros hacer un buen diseño, un buen dimensionamiento. Entonces lo que vamos a hacer es mirar un catálogo de un panel solar o una ficha técnica donde nos muestra las características de ese panel y cuáles son las que son fundamentales para nosotros hacer el diseño, o sea que son necesarias para nosotros hacer un buen diseño, porque muchas veces encontramos catálogos con muy poca información. Entonces necesitamos pedir esa información al fabricante. Pero entonces vamos a ver un catálogo de un fabricante que me gusta mucho porque son muy detallados y dan toda la información que uno necesita. Vamos a ver uno de una página que se llama Aterza y vamos entonces a mirar un catálogo o una ficha técnica de esta empresa. Nos vamos acá a productos y servicios y le damos acá en línea ultra desde España. Bueno, ellos manejan varias líneas, pero este es como para el ejemplo. Y vamos a buscar cualquiera. Vamos a utilizar, digamos, este. Y entonces aquí vamos a ver ese catálogo en detalle. Esta ficha técnica nos habla de tres paneles. Nos muestra uno de 255 vatios pico, otro de 260 vatios pico y otro de 265 vatios pico. Aquí está la información fundamental. Vamos a agrandar esto un poco aquí. Y lo principal son las características eléctricas. Ya veremos lo demás. Estas características se dan bajo ciertas condiciones que se le conoce como condiciones estándar y son las que vemos acá en esta parte. Esas condiciones son a una radiación de 1 kilovatio por metro cuadrado. O sea, cuando yo estoy poniendo el panel expuesto al sol y que está recibiendo una radiación de 1 kilovatio por metro cuadrado. La otra condición es a 25 grados centígrados con una variación de más o menos 2 grados centígrados y bajo una masa de aire de 1.5. Esto lo explicaré más en detalle más adelante, pero básicamente lo de la masa de aire es como lo que hay entre la atmósfera y la Tierra, esa masa de aire, y es relacionado con el ángulo con el que llega la radiación al panel solar. Entonces eso, como les decía, se lo explicaré en más detalle, pero esas son como las tres características o las tres condiciones a las que les determinan a los paneles solares estas características eléctricas. Entonces lo principal o lo más necesario es la potencia nominal. Entonces vemos que tenemos tres paneles solares acá. Entonces tenemos 255 vatios, 260 vatios y 265 vatios, potencia nominal. Esta es la eficiencia del módulo, de cada módulo. Entonces tenemos 15.66%, 15.97% y para este de 265 16.27%. Estas eficiencias pues son eficiencias típicas de paneles policristalinos. Otro dato supremamente importante y que lo utilizaremos en los cálculos es la corriente punto de máxima potencia. Los paneles normalmente tienen un punto donde entrega la máxima potencia y esa máxima potencia está asociada a una corriente y a un voltaje determinado. Por eso encontramos corriente punto de máxima potencia y tensión punto de máxima potencia. Entonces cada panel tiene su correspondiente corriente y tensión donde pueden entregar su mayor potencia. Entonces estos son datos fundamentales que ya lo veremos en cálculos más adelante a la hora del dimensionamiento. Tenemos la corriente de cortocircuito, que eso es cuando se unen los dos conductores del panel solar
bajo estas condiciones, repito, todo esto es bajo estas condiciones, recibiendo una radiación de 1 kilovatio por metro cuadrado, y hacen cortocircuito los dos conductores, el polo positivo, el polo negativo. Entonces esta es la corriente que nos entregaría el panel en esa condición de cortocircuito. Entonces ese es otro dato que veremos, que necesitaremos a la hora del diseño. Y esta es la tensión de circuito abierto. Cada panel tiene una tensión. Cuando decimos circuito abierto es porque el panel no está conectado a nada, el panel está libre, no tiene ninguna carga. Entonces está el panel expuesto a esa radiación que ya mencionábamos, y miden la tensión con un voltímetro, un multímetro, y esa es la tensión que encontramos ahí. Cada uno de esos datos son súper necesarios, supremamente necesarios para el dimensionamiento. Aquí hay otros que son los parámetros térmicos. Estos son fundamentales también. Vemos que hay un coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito, un coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto, y hay un coeficiente de temperatura de potencia. ¿Qué ocurre con estos parámetros? Con estos lo que hacemos son unos cálculos para determinar cómo se comporta el panel solar en ciertas condiciones extremas de temperatura. Resulta que aquí tenemos unas características eléctricas que tiene el panel bajo estas condiciones, pero resulta que el panel nos podría entregar más corriente que inclusive la corriente de cortocircuito, y nos podría, en ciertas condiciones, un voltaje mucho mayor. Entonces lo que hacemos con estos parámetros es unos cálculos para determinar cómo se comporta el panel bajo unas condiciones extremas de temperatura, para poder nosotros elegir correctamente un controlador y un inversor. Entonces, como estos equipos son tan delicados, entonces el panel o los paneles pueden estar en condiciones muy fuertes de temperatura. Entonces se puede aumentar el voltaje, se puede aumentar la corriente, y si no está bien dimensionado podríamos quemar el inversor o los otros equipos. Entonces estos parámetros son fundamentales a la hora de hacer el diseño. Ya lo veremos en qué momento, cómo se hace, porque con lo que se llega a eso es, bueno, bajo estas condiciones de temperatura, ¿cuál es el voltaje máximo que vamos a tener? El voltaje superior, el mayor voltaje que se puede presentar. ¿Cuál es el voltaje mínimo? ¿Y cuál es la corriente máxima y cuál es la corriente mínima? Aquí tenemos estas características, sí, pero como les decía, eso son unas condiciones estándar. Pero cuando las cosas o el ambiente se pone en ciertas condiciones extremas, entonces el panel no se va a comportar con estas características que tenemos aquí. Por eso los parámetros térmicos son fundamentales y los cálculos son muy sencillos. Más adelante veremos que son cálculos supremamente sencillos, y que de ahí vamos a poder determinar cuál es el inversor correcto u óptimo que vamos a necesitar para nuestra instalación. Aquí tenemos también las características físicas, obviamente también son fundamentales. Las dimensiones nos las dan en milímetros, porque bueno, si vamos a hacer una instalación en un techo y tenemos un techo muy pequeño, entonces necesitamos mirar cuáles son las dimensiones de ese panel para ver si nos caben los paneles necesarios para esa instalación. El peso es obviamente importante, porque si es un techo muy débil y vamos a poner, digamos, 10 paneles, entonces el techo va a tener una carga importante. Entonces hay que mirar si puede soportar esa carga. El área, pero ya en metros cuadrados. Aquí nos dice el tipo de célula, que en este caso es policristalina. Las dimensiones de cada célula del panel, la cantidad de células en serie, el cristal delantero, o sea, lo que está pues expuesto, lo que está recibiendo la radiación y que está protegiendo el interior del panel. Tenemos qué características es el marco, normalmente es de aleación de aluminio.
anodizado o pintado en poliéster. Normalmente pues es en aluminio. La caja de conexiones, que es donde encontramos qué tipo de caja es, donde encontramos los conductores que ya nos entregan la energía del panel. Aquí en cables nos dice cable solar de 4 milímetros cuadrados, de 1.2 milímetros. Entonces lo primero de los 4 milímetros cuadrados nos está diciendo es el calibre, y lo otro nos está diciendo que es de 1200 milímetros de largo, o sea 1.2 metros. Ese es como el largo más común que se encuentra, o de 1 metro, y el tipo de conectores que tiene el panel. Pero hasta ahora lo más importante, lo que más se necesita, bueno, son las características eléctricas y los parámetros térmicos y las características físicas, sobre todo pues las dimensiones. Bueno, aquí está el rango de funcionamiento, o sea, nos dan unas características de cómo el panel funciona correctamente. Entonces puede trabajar en temperaturas de menos 40 grados centígrados a más 85 grados centígrados. Es un rango que nos indica, bueno, cómo, en qué condiciones puede funcionar el panel correctamente y que no sufra algún daño. Bueno, también tenemos la máxima tensión del sistema y la protección. Normalmente pues los paneles tienen su protección, la carga máxima de viento y de nieve. Entonces tenemos por un lado, nos la dan en presión como 2400 pascales, o nos la dan en velocidad. Aquí 130 kilómetros por hora es la carga máxima que puede soportar de viento sin que el panel sufra algún daño. Y en el caso de carga de nieve, puede soportar hasta 5400 pascales y una carga máxima encima de 551 kilogramos por metro cuadrado. Y esto de la corriente máxima, corriente inversa, es si hay algún daño y de pronto el panel recibe corriente, esa es la máxima corriente que puede recibir, que es de 15.1 amperios. Aquí hay unas gráficas de cómo se comporta el panel. Es una información importante, pero que bueno, normalmente no se usa mucho o no se utiliza mucho en la parte del dimensionamiento. Entonces estas curvas son cómo se comporta el panel a estas condiciones. Por ejemplo, cómo es la curva de corriente y de voltaje del panel cuando yo lo tengo a una temperatura de 25 grados centígrados y a 1 kilovatio por metro cuadrado de radiación. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran lo que está como una línea punteada, nos muestran el valor en máxima potencia de corriente y de voltaje. Entonces miremos que aquí teníamos que era de 30.76, entonces es más o menos como en este punto, y de corriente teníamos que era 8.29. bueno, entonces más o menos en este punto. Entonces básicamente lo que nos muestra la gráfica es cómo es la corriente, cómo es el voltaje bajo estas condiciones. Cada condición tiene una gráfica diferente, entonces ya veremos con las siguientes. Entonces, como para saber cómo se comporta el panel, podemos ver que si la tensión está más alta, entonces la corriente va a disminuir. Entonces observemos que entre más aumentemos la tensión o la tensión esté más alta, entonces vamos a tener una corriente menor. Y entonces este es el punto de máxima potencia. Otra gráfica que muestra es también corriente y voltaje a una temperatura de 25 grados centígrados, y lo que varían es la radiación. Entonces, bueno, ¿cómo se comporta el panel si tenemos una radiación de 1 kilovatio por metro cuadrado? Entonces es esta que vemos en rojo. ¿Cómo se comporta entonces voltaje y corriente? Bueno, ¿cómo es el caso donde la radiación es de 0,75 kilovatios por metro cuadrado? Entonces está azul.
observemos que va bajando, y es lógico porque a mayor radiación, entonces mayor voltaje, mayor corriente y por tanto mayor potencia. Si tenemos una radiación de 0.5 kilovatios por metro cuadrado, entonces cómo es el comportamiento, cuál es el nivel de voltaje y cuál es el nivel de corriente. Entonces observen que a mayor radiación, entonces mayor corriente, y esa relación directa sí es muy marcada. Y aquí tenemos entonces si fuera una radiación de 0,2 kilovatios por metro cuadrado. Entonces esa es otra gráfica informativa que es importante, el del panel. Ahora lo que hacen aquí es, bueno, poner fija la radiación, cómo se comporta el panel a una radiación fija, o sea de 1 kilovatio por metro cuadrado, y cómo se comporta si empiezo a variar esa temperatura. Bueno, cómo se comporta si está a 0 grados, cómo se comporta si está a 25 grados centígrados, a 50 grados centígrados, a 75 grados centígrados. Entonces observen que a menor temperatura mayor es el voltaje, y en este rango de acá o en este tramo vemos que es más bien estable, pero podemos ver que si aumento la temperatura entonces disminuye el voltaje. Entonces eso es como para ver cómo se comporta el panel en ciertas condiciones. Bueno, y por último vamos a ver acá cómo se comporta el panel pero con el paso de los años. Entonces normalmente estos paneles duran muchos años, pueden durar hasta 25 años, eso dependiendo pues del fabricante. Entonces esto nos muestra cuál es la reducción en la potencia que puede tener el panel con el paso del tiempo. O sea, un panel genera una potencia cuando está nuevo, esa potencia no va a ser la misma que va a estar generando en 10 años. Obviamente va a haber un desgaste, un deterioro. Entonces aquí podemos ver, aunque nos está hablando desde la parte de la garantía, pero podemos ver cómo se puede comportar el panel en el transcurso de los años. Entonces, por ejemplo, en 10 años podríamos tener una reducción del 97% al 90% de la potencia que puede generar, y en toda su vida útil podría llegar hasta una reducción del 80%. Entonces es una información importante porque, bueno, normalmente pues el panel o estos paneles solares no van a durar siempre generando la misma potencia, siempre va a haber un deterioro, un desgaste con el paso de los años, pero no es como un desgaste muy fuerte, y podemos ver que puede durar muchísimos años, hasta 25 años. Me parece una cantidad de tiempo importante. Bueno, aquí ya son como características físicas. Aquí podemos ver como la caja, de donde salen los conductores, que tenemos el polo positivo, el polo negativo, el polo positivo, y dimensiones de esas estructuras o de esos elementos del panel. Pero para finalizar, les quiero decir que lo principal que tenemos que tener de los paneles son las características eléctricas. Estos parámetros térmicos son fundamentales porque, como les decía, con eso vamos a poder determinar cómo se va a comportar nuestro panel en condiciones extremas, y de ahí hacer un buen dimensionamiento, por ejemplo de un inversor, y las características físicas, sobre todo las dimensiones, para ver cuánto espacio me va a necesitar mi sistema. Lo demás es más informativo, pero esto es fundamental porque he visto catálogos donde la información es muy pobre. Muchas veces encuentro no solamente que la potencia, voltaje y corriente, pero por ejemplo no están los parámetros térmicos. Entonces en ese caso es necesario pedirlos al fabricante. Con esto, como les decía, me adelanté un poco con el tema, pero quería comentarles esto porque es bueno que vayan mirando catálogos
y cerciorarse de si tienen esta información que es fundamental para el diseño. Espero les sirva y muchas gracias por ver esto. Muchas gracias por ver este video, espero sea de mucha ayuda para ustedes. Regálenme un me gusta para apoyar el canal si les gustó, si les sirvió. Suscríbanse si no lo han hecho y recuerden que estamos en Facebook como Electricidad y Matemáticas. Recuerden al momento de suscribirse darle en la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos de este canal. Hasta la próxima.